Raro. Tenemos, Pepita. Bueno, estoy apabullada con los gráficos y las figuras que presentó en su clase recién Valeria, y ahora nos vamos a otro tema completamente clínico, como son las tiroiditis. Eh, si me deja pasar la diapo. Esta. Las tiroiditis sabemos que comprenden una serie de entidades de etiología diferente que comparten signos clínicos o anatomopatológicos de un proceso inflamatorio, cuya clasificación está basada en un criterio clínico evolutivo, y entonces las conocemos como tiroiditis agudas, subagudas o crónicas, y en el día de hoy yo me voy a referir a las tiroiditis subagudas, dentro de las cuales las representantes más importantes son la tiroiditis granulomatosa o de Decker-Benn y la linfocitaria o indolora o silente en sus dos formas de presentación, esporádica y posparto. Empezando entonces con la llamada tiroiditis subaguda granulomatosa o tiroiditis subaguda o tiroiditis o enfermedad de Decker-Benn, entre otros nombres con los cuales se la conoce. Esta es una entidad caracterizada por un comienzo agudo con una evolución subaguda que nunca va a la supuración, lo que permite hacer el diagnóstico diferencial con las formas infecciosas. Tiene una frecuencia de un 5 a un 6%, con una relación mujer-varón de 6:1, y con la edad más afectada entre los 40 y 50 años, siendo una entidad que es muy poco vista en la edad infantil. Se reconoce en esta entidad un origen viral, en general por los virus de influenza, Coxsackie, adenovirus o mononucleosis. Se asocia entonces con afecciones del árbol respiratorio superior, y esta infección viral provee un antígeno, el que es presentado por macrófagos que estimulan la formación de linfocitos T citotóxicos, los que dañan el epitelio folicular, y en contraste con otras enfermedades autoinmunes, esta lesión es limitada, no se perpetúa, y además esto lleva a una recuperación de esta lesión. Esta es una entidad que, como hemos visto, que tiene un origen viral y se asocia a infecciones del árbol respiratorio superior, se le reconoce además una incidencia estacional y geográfica. Entonces, en la fisiopatología de la tiroiditis subaguda, partimos de esta inflamación del daño que daña las células foliculares por la infección viral. Ese daño de las células foliculares lleva a una liberación masiva de la hormona tiroidea ya preformada y depositada en la tiroides, y en ese momento encontraremos al paciente en la fase tirotóxica. Se produce un agotamiento de los depósitos de tiroglobulina, y una vez que se observa este agotamiento de los depósitos de tiroglobulina, comienza un proceso de regeneración de los folículos y un proceso de resíntesis hormonal, y esto en este momento encontraremos al paciente en una fase de hipotiroidismo transitorio. Cuando se produce la regeneración completa y se restaura la síntesis hormonal, es cuando encontramos al paciente en un estado de eutiroidismo recuperado. Con respecto a la anatomía patológica, se observa que toda o parte de la glándula está aumentada de tamaño y también de consistencia, con lesiones de tipo irregulares, en una primera etapa con un infiltrado inflamatorio agudo, inespecífico, intersticial, alrededor de los folículos. Posteriormente se produce necrosis del epitelio folicular y formación de microabscesos, y el epitelio prolifera en masas sólidas tratando de reparar el daño. Y esta secuencia de alteración anatomopatológica tiene un correlato con la palpación tiroidea, en el sentido de que muchas veces encontramos pacientes que presentan en un momento lesiones de tipo nodular de un lado, o que van migrando, y en otra consulta podemos encontrar que eso que habíamos palpado en un primer momento desaparece y aparece otra zona que adquiere mayor relevancia. El coloide está en contacto con el intersticio, provoca una reacción granulomatosa con células gigantes multinucleadas que son características de esta entidad, y entonces así es como podemos encontrar distintos estadios histológicos en el parénquima tiroideo.
Entonces, habíamos dicho que la fisiopatología es característica por la destrucción de los folículos y su epitelio, con la liberación de las hormonas preformadas, y entonces en un primer momento, en la fase tirotóxica, será característica la elevación de la T4 con una TSH que estará suprimida. Si pudiéramos hacerle al paciente en ese momento una captación de yodo, encontraremos una captación bloqueada. Luego comienza la etapa de regeneración en la cual la TSH se eleva justamente por la caída y por el vaciamiento de la tiroides de la hormona preformada hasta que empieza a regenerarse, y en ese momento es cuando todos los elementos diagnósticos se recuperan, incluyendo la captación de yodo. En cuanto a la clínica, se caracteriza por un dolor tiroideo que tiene un comienzo insidioso o un comienzo brusco, aparentando un cuadro gripal, subfebril, con astenia, sudoración, inapetencia y un intenso dolor en la zona del cuello que se irradia al oído, al maxilar inferior y a la región cervical lateral y posterior, y que muchas veces se exacerba con la deglución y con los movimientos. En general, los pacientes reconocen un antecedente de catarro de vías aéreas superiores en forma reciente, y a posteriori comienzan estos síntomas. En general, la palpación, que a veces es imposible de realizar por el intenso dolor, revela zonas de una glándula aumentada de consistencia, de tipo nodular, de superficie irregular, poco móvil. Hay algunos pacientes en los cuales el dolor no aparece o es algo sumamente leve y predomina la sintomatología de un cuadro febril o subfebril. En general, estos son cuadros autolimitados, por lo general cursan en 1 a 2 meses de evolución, pudiendo presentarse repeticiones del cuadro dentro del primer año del primer episodio. El diagnóstico será por el cuadro clínico que acabo de mencionar, asociado a una eritrosedimentación elevada, a un aumento de glóbulos blancos, y si hiciéramos en este momento una captación de yodo, la misma aparecerá bloqueada o nula. El laboratorio tiroideo se caracterizará según la fase en la cual encontramos al paciente. Y el diagnóstico diferencial de esta entidad con dolor se debe hacer con la hemorragia intratiroidea, con una tiroiditis de Hashimoto de comienzo agudo, con la tiroiditis subaguda indolora en aquellos pacientes que por su umbral del dolor no representan esta característica de la enfermedad, así como también con la tiroiditis piógena. En este estudio, en el cual se analizó la presentación ecográfica de los pacientes con tiroiditis subaguda, se comprobó que en estos pacientes el 64% presentaban un compromiso bilateral con un patrón heterogéneo, marcadamente hipoecogénico en forma difusa o focal, y lo más característico fue lo que se llama efecto de lava. En este otro trabajo, los autores comparan la presencia de casos de carcinoma papilar en pacientes que habían o que cursaban tiroiditis subaguda y que habían sido enviados a cirugía, y lo que encontraron los autores en 5 casos de carcinoma papilar es que la tiroiditis subaguda de alguna manera ensuciaba la característica ecográfica del carcinoma, de tal manera que lo que los autores concluyen o aconsejan es que como la tiroiditis subaguda puede producir cambios ecográficos que enmascaran a la presencia o a la coexistencia de un carcinoma papilar, sería recomendado que en aquellos pacientes que cursan una tiroiditis subaguda tengan un control ecográfico posteriormente a la curación, a la reparación de este cuadro, para poder examinar si persisten los cambios ecográficos que puedan llevar a sospechar una patología maligna. En cuanto al tratamiento, va a ser sintomático. En el momento del dolor, en la primera consulta, lo que se utiliza fundamentalmente es el ácido acetilsalicílico de 3 a 4 gramos diarios, que no tiene una acción específica sobre la inflamación, pero calma en forma muy positiva el dolor. Sin embargo, hay algunos pacientes que persisten con la sintomatología dolorosa a pesar del ácido acetilsalicílico, y entonces en ellos los glucocorticoides, especialmente la metilprednisona, son los que ayudan
a hacer desaparecer muy rápidamente el cuadro doloroso y que de alguna manera ayudan a confirmar el diagnóstico. En general se comienza con 30 miligramos día y la dosis se tiene que ir disminuyendo lo más rápidamente posible hasta alcanzar una dosis mínima que mantenga al enfermo sin dolor, y se podrá llegar a incrementar nuevamente el glucocorticoide si reaparece la sintomatología dolorosa. Vamos a pasar ahora a la tiroiditis linfocitaria subaguda indolora o silente, en la cual se discute si por su forma de evolucionar se la debe incluir dentro de las tiroiditis subagudas o si se trata de una forma de tiroiditis de Hashimoto. Lo importante es reconocer su identidad y se presenta bajo dos formas, una forma esporádica y una forma posparto. También en esta tiroiditis se reconoce una fase tirotóxica que la padecen entre un 5 a un 20% de los pacientes y que suele durar de 3 a 4 meses. Luego pasamos a la fase hipotiroidea, que es mucho más frecuente y que puede durar más de 6 meses, y finalmente el restablecimiento de la función con el eutiroidismo que llega hasta los 12 meses del inicio del cuadro. En este caso, la relación mujer-varón es un poco menos pronunciada que para la tiroiditis subaguda de Decker-Venn, es de 1,5 a 3 a 1, y la mayor incidencia es alrededor de los 30 años. Tiene también una tasa de recurrencia que puede estar en el orden del 10 al 15%. La etiopatogenia no está bien esclarecida. La presencia de autoanticuerpos antitiroideos, como se ve en estos pacientes, y la infiltración linfocitaria de la glándula sugieren un origen inmunológico semejante al de la tiroiditis de Hashimoto. Se observa entonces un infiltrado linfocitario, la ruptura folicular, pero no se reconocen células gigantes multinucleadas que son características de la tiroiditis de Decker-Venn, pero tampoco se reconoce la fibrosis celular oxifílica ni los centros germinales que son característicos de la tiroiditis de Hashimoto. Lo que sí, cuando se supera el proceso, nuevamente la glándula recupera su función y las lesiones se recuperan ad integrum. Con respecto a la clínica, es semejante a la tiroiditis de Decker-Venn, pero sin dolor tiroideo, sin un tumor localizado a la glándula, lo que establece la diferencia. Habitualmente se presenta como un bocio de aparición súbita, con un hipertiroidismo sin exoftalmía ni dermopatía infiltrativa. Este cuadro persiste 3 a 4 meses, los estudios confirman la destrucción glandular. El 50% de los pacientes cursa el hipertiroidismo, luego pasa a la fase del hipotiroidismo, llegando a la recuperación total. Y el resto alcanza el eutiroidismo anatómico y funcional sin más evolución. Es posible, como dijimos, que se repita el cuadro en la forma esporádica, mientras que en la tiroiditis posparto, que es lo que vamos a ver enseguida, la reiteración es casi segura. Con respecto al diagnóstico, bueno, obviamente que en cuanto al laboratorio va a depender de la fase en la cual encontramos al paciente. Si el paciente lo diagnosticamos en la fase tirotóxica, tendrá el cuadro característico de una TSH suprimida y una T4 libre elevada. En cambio, si encontramos al paciente en la fase de hipotiroidismo, tendrá el cuadro contrario de una TSH elevada y una T4 libre baja. El 50% de estos pacientes o un poco más tiene anticuerpos antiperoxidasa positivos. Y en cuanto a las imágenes, si encontramos al paciente en la fase tirotóxica, lo encontraremos con una captación bloqueada o nula. En la fase hipotiroidea la captación podrá estar normal o aumentada. Y en cuanto a la ecografía, presentan estos pacientes un patrón hipoecogénico heterogéneo. El diagnóstico diferencial de la fase tirotóxica será, como ustedes imaginan, con la enfermedad de Graves, pero la diferencia es que en la enfermedad de Graves estará la oftalmopatía, podrá haber un frémito, la T3 estará mayor en la enfermedad de Graves, los TRAb son positivos en la enfermedad de Graves y no en estos pacientes, el flujo Doppler es mayor en los pacientes con enfermedad de Graves y la captación será también elevada en los pacientes con la enfermedad de Graves. En cambio, si encontramos al paciente en la fase hipotiroidea, el diagnóstico diferencial se hará con la tiroiditis de Hashimoto, y en ese sentido los anticuerpos son de escasa ayuda porque, como dijimos, estos pacientes también cursan en una gran proporción con anticuerpos positivos
positivos. Lo que sí ayuda para el diagnóstico diferencial es el tiempo de evolución del hipotiroidismo, porque cuando hablamos de un hipotiroidismo que está más allá de los 12 meses, ya podríamos pensar en que el paciente tiene una tiroiditis de Hashimoto. Los tratamientos en este caso son, como los casos son moderados, en general no necesitan medicación. Los antiinflamatorios y los glucocorticoides no están indicados porque el paciente no tiene dolor. Puede algún paciente requerir betabloqueantes en la fase tirotóxica, no están indicados los antitiroideos y la levotiroxina puede estar indicada en aquellos pacientes para reducir el bocio o para compensar un hipotiroidismo cuando el paciente está muy sintomático. Lo que se aconseja en estos casos es mantener el tratamiento con hormona tiroidea si es una paciente que refiere deseos de embarazo o si pasa más allá de los 12 meses porque ya estaría hablando de una tiroiditis crónica autoinmune. En cuanto a la tasa de recurrencia y la evolución a largo plazo, hasta el 20% de los pacientes persisten con un hipotiroidismo permanente. En algunas series, el 65% de las recurrencias se manejan igual al episodio inicial y muchos pacientes presentan episodios de tiroiditis silente, recuperación, vuelven a presentar otra vez el cuadro, se repite a lo largo de los años y esto ha llevado a que algunos autores propongan para estos pacientes, ante recurrencias reiteradas, la dosis terapéutica como tratamiento definitivo. Vamos a ver ahora la tiroiditis posparto, que esta es una entidad que tiene una ocurrencia, es la ocurrencia de una disfunción tiroidea durante el primer año posparto en mujeres que eran eutiroideas previos al embarazo. Se reconocen formas clásicas que son la de la tirotoxicosis transitoria, el hipotiroidismo transitorio y el retorno al eutiroidismo, y en general el 25% de las pacientes con tiroiditis posparto presenta esta forma de presentación clásica. Hay un 32% de mujeres que tienen directamente una tirotoxicosis aislada y hay un 43% de mujeres que hacen directamente el hipotiroidismo aislado. Se reconocen entonces estas formas de presentación, como dijimos, las pacientes que hacen la fase tirotóxica, hacen luego la fase hipotiroidea y luego la recuperación. Hay pacientes que hacen la fase tirotóxica y luego, la fase tirotóxica y luego la recuperación, y hay pacientes que hacen la fase hipotiroidea, luego se recuperan, pero también hay pacientes que hacen la fase hipotiroidea y luego evolucionan al hipotiroidismo permanente. La fase tirotóxica ocurre en general entre los 2 a 6 meses posparto, se repiten episodios hasta el primer año del posparto y en general es de resolución espontánea. La fase hipotiroidea suele ocurrir un poco más tarde, entre los 3 a 12 meses posparto, y hasta un 20% de los casos evolucionan al hipotiroidismo permanente. Se ha visto que el 50% de las mujeres con tiroiditis posparto permanecen hipotiroideas al fin del año del posparto. Y cuando hablo de posparto también hay que incluir abortos espontáneos. Con respecto a la etiología, se reconoce la presencia de anticuerpos antitiroideos, tanto antiperoxidasa como antitiroglobulina, anormalidades linfocitarias y activación del complemento, aumento de los niveles de IgG1 y aumento de la actividad en natural killer. Es decir, que la ocurrencia de la tiroiditis posparto refleja la supresión inmune que ocurre en el embarazo, seguida del rebrote del sistema inmune en el periodo posparto. Con respecto a predictores de tiroiditis posparto, se sabe que mujeres con anticuerpos positivos tendrán un riesgo relativo de 10 a 59 veces de tener una tiroiditis con respecto o en comparación con las mujeres con autoinmunidad negativa. Con respecto a la hipoecogenicidad, no se ha visto que prediga un mayor riesgo de tiroiditis posparto. En cuanto a la prevalencia, es de un 8%, término medio, de un 1 a un 16%, pero hay situaciones o hay patologías que se asocian con una prevalencia mucho mayor de la tiroiditis posparto, como es el caso de la diabetes tipo 1 o la hepatitis crónica, en las cuales en estas mujeres la posibilidad de tiroiditis posparto asciende a un 25%.
En el lupus eritematoso a un 14%, en la enfermedad de Graves asciende a un casi 45%, y en mujeres que han tenido tiroiditis posparto en embarazos previos, la probabilidad de repetir el episodio es prácticamente de un 70%. En este trabajo entonces vemos como distintas enfermedades autoinmunes tienen una frecuencia, como acabamos de ver, mucho mayor que en la población de mujeres en forma aislada. Y con respecto al diagnóstico diferencial entre la tiroiditis posparto y la enfermedad de Graves, tenemos que considerar que en general las pacientes con tiroiditis posparto en la fase tirotóxica aparecen los primeros 3 meses posparto. En cambio, el Graves puede aparecer un poco más tarde. Los anticuerpos al receptor de TSH son negativos en las mujeres con tiroiditis posparto. La relación T3, T4, T4, T3 está elevada, y si hiciéramos en estas pacientes una captación de yodo, estaría disminuida. A diferencia de lo que pasa en la mujer que tiene una enfermedad de Graves de novo, o que tiene una recurrencia de una enfermedad de Graves posparto, van a tener obviamente los TRAP elevados. Hay un bocio con o sin oftalmopatía y la captación estará claramente elevada. En cuanto a los síntomas de las pacientes con tiroiditis posparto, en este trabajo se observa claramente como tanto en la fase de hipertiroidismo como en la fase de hipotiroidismo hay síntomas que se comparten en cualquiera de las dos fases. O sea que desde acá no podemos sacar ninguna conclusión en cuanto al cuadro clínico. Pero lo que sí, y esto tiene un poco que ver con lo que habló la doctora Storani, en aquellas mujeres que en el posparto presenten cuadros de depresión posparto, es necesario, está recomendado por la ATA del año 2017, medir TSH, T4 libre y anticuerpos antitiroperoxidasa para descartar si este cuadro de depresión posparto no está relacionado con una tiroiditis posparto. En cuanto al screening de esta entidad, en el primer trimestre se da para mujeres con alto riesgo de disfunción posparto, y en ese sentido hacer un control de TSH y T4 libre. En mujeres con depresión posparto, como lo acabo de mencionar, hay que agregar además el anticuerpo antitiroperoxidasa. En las mujeres con antecedente previo de tiroiditis posparto o enfermedades autoinmunes y anticuerpos positivos, es necesario solicitar T4 y TSH para ver cómo está el perfil tiroideo, y en mujeres eutiroideas con anticuerpos positivos, reevaluarlas entre los 6 a 9 meses posparto para controlar que la mujer siga estando con función tiroidea conservada. En cuanto al tratamiento de la fase tirotóxica, se basa en acompañar a la paciente. Si la paciente está muy sintomática, se pueden agregar betabloqueantes, pero los antitiroideos no son efectivos por la naturaleza de una tiroiditis destructiva. Por eso es importante en este caso hacer el diagnóstico diferencial con una enfermedad de Graves. Esto es lo que nos dice entonces la ATA 2017, que en la fase tirotóxica uno puede recurrir en mujeres muy sintomáticas al tratamiento con betabloqueantes, y que los antitiroideos no están recomendados. En cuanto a la fase hipotiroidea, la levotiroxina debería considerarse en aquellas mujeres que están muy sintomáticas en la fase hipotiroidea, lo cual en general no se ve. Hay mujeres que tienen TSH altísimas y sin embargo en el interrogatorio uno les pregunta, y no hay síntomas de hipotiroidismo. De todas maneras, lo que uno tiene que chequear, si el tratamiento no se inicia, es ir controlando los niveles de TSH, porque lo que en un momento puede estar la TSH elevada y la paciente asintomática, en otro momento eso puede modificarse. Y sobre todo recordando que pacientes que mantienen o sostienen una TSH elevada más allá del año, pueden ser las pacientes que van al hipotiroidismo permanente. Entonces, la disminución gradual del tratamiento puede comenzar 6 a 12 meses luego de iniciado. La disminución del tratamiento se tiene que evitar si la mujer está o refiere que va a buscar una nueva gesta, si vuelve embarazada a la consulta o si está en periodo de lactancia. Y las mujeres con historia previa de tiroiditis posparto deben ser reevaluadas luego del primer año para descartar un hipotiroidismo permanente que dijimos que era muy, pero muy frecuente. El tratamiento de la embarazada eutiroidea con anticuerpos positivos con levotiroxina o yodo para prevenir la tiroiditis posparto no es efectivo y no está recomendado.
No hay evidencia suficiente para recomendar el uso de selenio durante el embarazo en mujeres eutiroideas con anticuerpos positivos con la idea de prevenir una tiroiditis posparto, y tampoco hay evidencia, si bien hay algunos comentarios en la bibliografía de los suplementos con omega 3 o pescados grasos pequeños que tampoco han mostrado ser efectivamente útiles para prevenir la aparición de esta entidad. Este trabajo tuvo como objetivo investigar la disfunción tiroidea en una corte de mujeres a 6 meses posparto en relación al estado del yodo, el selenio y el hierro. Fue un estudio transversal de 87 pares de madres hijas que fueron reclutadas a los 3 meses posparto y seguidas a los 6 meses. Midieron T4 libre, T3 libre, TSH, ATPO, ioduria, concentración de yodo en leche materna, tiroglobulina, selenio, ferritina y receptores a transferrina séricos, y lo que encontraron es que hubo una disfunción tiroidea en el 18% de las mujeres y 4 de ellas tenían deficiencia de hierro. Dentro de las concentraciones que midieron, lo que se observó que la concentración media de selenio era en las mujeres con selenio marginalmente más bajo, tuvieron un 1,12% de mayor posibilidad de tener TSHs anormales, con una P estadísticamente significativa. En este algoritmo vamos a intentar entonces ver cómo actuar ante una paciente con una tiroiditis posparto. Si la paciente está asintomática en la fase tirotóxica, lo que tenemos que hacer es esperar, no iniciar tratamiento o eventualmente iniciar tratamiento con beta bloqueantes si hay sintomatología. Si está asintomática, no se debe indicar tratamiento, hay que repetir la TSH a las 4 a 6 semanas o si aparecen síntomas. Si la paciente evoluciona a la fase eutiroidea, hay que repetir la TSH aproximadamente a los 2 meses y repetir hasta el año posparto como para estar seguras de que la fase de tiroiditis posparto se ha terminado. ¿Qué pasa si encontramos a la paciente en la fase del hipotiroidismo? Si la TSH es menor a 10, la paciente está asintomática y no planifica embarazo, entonces lo aconsejable es no tratar. Contrariamente, si la TSH es mayor a 10, entre 10 a 20, si la paciente está sintomática, si planifica un nuevo embarazo o si está en periodo de lactancia o si tuvo algún episodio previo de hipotiroidismo mayor de 6 meses de evolución, está aconsejado el tratamiento con levotiroxina. Por supuesto, ya en ese caso hay que ajustar la dosis de levotiroxina según los cánones habituales de tratamiento de un hipotiroidismo, y luego del año uno puede evaluar el descenso de la dosis e inclusive suspender la medicación. Si la paciente mantiene una TSH normal, esto se trató de un hipotiroidismo transitorio, mientras que si la TSH persiste elevada, esto habrá que entender que la paciente desarrolló un hipotiroidismo permanente. Pero no son estas solamente las formas de tiroiditis que llevan a cuadros transitorios o a veces no tanto. Tenemos los inhibidores de punto de control inmunológico, que son anticuerpos monoclonales que se utilizan para el tratamiento de neoplasias malignas avanzadas, de las cuales los anticuerpos monoclonales contra la proteína 4 asociada a linfocitos T citotóxicos, cuya principal representante es el ipilimumab, así como también los anticuerpos monoclonales contra el receptor de muerte celular programada y sus ligandos, cuyos representantes más importantes son el nivolumab y el pembrolizumab, son sustancias que presentan efectos adversos relacionados con el sistema inmunológico y se generan por mayor autoinmunidad, pudiendo producir daños a nivel de múltiples órganos, ya que activan las células inmunitarias contra los autoantígenos. El nivolumab, por ejemplo, es un anticuerpo monoclonal que se ha visto que es útil en el tratamiento de neoplasias avanzadas, como el melanoma metastásico y resecable, el cáncer de pulmón de células no pequeñas, carcinoma de células renales, cáncer de cabeza y cuello, cáncer gástrico y linfoma de Hodgkin. Y este anticuerpo monoclonal produce efectos adversos relacionados con el sistema inmune.
La más frecuente de esas disfunciones es la disfunción tiroidea, pudiendo provocar tiroiditis destructiva, así como también hipotiroidismo e hipertiroidismo. Acá tenemos dos casos muy cortitos que quiero mostrarles. Este es un paciente, el primer paciente es un varón que tenía un carcinoma de células claras en el año 2019 con secundarismo pulmonar en tratamiento y seguimiento por oncología, al cual en agosto del 2020 le indicaron nivolumab. A las pocas semanas el paciente comienza con un cuadro de palpitaciones en reposo, se le observa una tiroides levemente aumentada de tamaño y consistencia, y presenta un laboratorio basal con una TSH suprimida y una T4 elevada. Fíjense que él empezó con el nivolumab en agosto y en octubre ya presentaba este cuadro, pero la conducta se decidió una conducta expectante porque la clínica no era tampoco tan florida. A las pocas semanas, cuando se le pide de todas maneras una captación, que la captación viene bloqueada, el paciente concurre con otro laboratorio y ya en poco tiempo había desarrollado un hipotiroidismo franco, pero en ese momento estaba sintomático, absolutamente sintomático, con un cuadro de hipotiroidismo florido, por lo cual comienza tratamiento con levotiroxina. El otro paciente es muy parecido, los dos son varones. Este otro paciente tenía un adenocarcinoma pulmonar irresecable, fue tratado con nivolumab en octubre del 2020. Cuando viene a la consulta no tenía ni síntomas ni signos de hipertiroidismo, y tenía como antecedente, él sí tenía un estudio basal previo a comenzar con el nivolumab, en el cual se observaba una función tiroidea conservada, pero con anticuerpos antiperoxidasa positivos. Cuando el paciente es enviado con este laboratorio, con una captación bloqueada y un perfil tiroideo de Perdón, hipertiroidismo, a Ana, un mes, está sí, cerrando, ¿no? sí, sí, ya me Ah, falta poquito. sí, sí, A no un me... mes de tratamiento con no. nivolumab, en poco tiempo desarrolla también el hipotiroidismo franco y ahí sí requiere el tratamiento. Y por último, como para recordar, también el impacto del COVID, que fue capaz de desarrollar tiroiditis subaguda en una serie de 9 pacientes, en los cuales se observó la aparición de la tiroiditis subaguda poco tiempo después de la infección por COVID, en los cuales la tirotoxicosis fue leve a moderada, los anticuerpos eran negativos y la resolución se dio en 8 de 9 pacientes. Para terminar, para concluir, creo que la mejor manera de concluir esta clase es con este cuadro que intenta recordar las similitudes y las diferencias entre las tres tiroiditis. Recordar el origen viral de la subaguda, recordar que las tres tienen un patrón trifásico, la incidencia demográfica en la subaguda, la repetición de los cuadros en las tres, la etiología que es probablemente viral en la subaguda, la probablemente autoinmune sin ninguna duda en la tiroiditis posparto, recordar que los hallazgos son característicos de la fase en la cual encontremos a nuestro paciente, sobre todo la diferencia es en la eritrosedimentación elevada y en el aumento de glóbulos blancos en la subaguda. Las imágenes serán exactamente iguales para las tres, es decir, una captación bloqueada, ausencia de imagen en el centellograma. El diagnóstico diferencial ya recordamos que es sobre todo con Hashimoto o con Grace según el momento en que encontramos al paciente. Y lo más importante de todo es recordar que para la tiroiditis subaguda el tratamiento debe ser con antiinflamatorios o glucocorticoides, y las tres reconocen un tratamiento de tipo de sostén y no un tratamiento definitivo, porque estos son cuadros que se autolimitan en el tiempo. Bueno, muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias. Acá en el chat te ha quedado, pero en